¿Alguna vez se han preguntado cómo razonan los jueces de la Suprema Corte? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a meter de lleno en un trabajo final de la Facultad de Derecho de la UNAM que, la verdad, es una joya. Disecciona una sentencia súper importante y nos muestra, pues, cómo se arma y se desarma un argumento legal al más alto nivel. Ok, ¿cuál va a ser el plan? Sencillo. Primero ponemos las cartas sobre la mesa, el caso. Luego, el nudo del problema. De ahí nos vamos a meter a analizar los argumentos de la mayoría y, claro, del voto en contra. Y para cerrar, un análisis crítico y las conclusiones más importantes. ¿Listos? Vamos a darle. A ver, para poner todo en contexto, este análisis que vamos a ver surge de la materia Retórica para la Interpretación y Argumentación Jurídica. Es, digamos, un ejercicio académico, pero uno buenísimo, porque nos enseña a hacerle una autopsia, por así decirlo, al razonamiento de los jueces. Es como tener una visión de rayos X para ver la estructura de sus argumentos. Y justo por eso se eligió este caso. Ojo, no es una sentencia cualquiera. El trabajo la llama paradigmática. Y tiene toda la razón. Es casi como un caso del libro de texto, perfecto para ver en vivo y a todo color cómo chocan y se reconcilian los grandes temas. La validez de las normas, la división de poderes, la protección de derechos, todo el paquete. Bueno, vamos a entrarle al tema. ¿De dónde sale todo este rollo? Pues de unas reformas al Código Penal de Nayarit. Y claro, no pasaron desapercibidas. Inmediatamente levantaron la mano dos actores clave, la entonces PGR y la CNDH, quienes dijeron, a ver, esto no nos cuadra, y lo impugnaron. Aquí el trabajo utiliza el método FIRAC para ordenar las ideas. Ya saben, esta herramienta es súper útil para analizar sentencias. Y al aplicarlo a la opinión de la mayoría, la cosa queda bastante clara. El problema era si Nayarit se había pasado de la raya. Y el análisis de la mayoría dijo que sí, rotundamente. Concluyeron que el Congreso estatal invadió competencias federales y, peor aún, creó leyes que limitaban derechos fundamentales. Así que, para afuera, partes de esa reforma se declararon inconstitucionales. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Del otro lado tenemos el voto particular del ministro Pardo Rebolledo, y él pone el dedo en una llaga bien interesante, un punto que parece súper técnico, pero que es crucial. Su pregunta es, a ver, ¿qué se necesita para que la Corte pueda revisar una ley? O sea, si un Congreso le cambia una coma a un artículo, ¿eso ya nos da luz verde para analizarlo todo de nuevo? Esa es la gran pregunta que plantea. Muy bien, ahora empieza lo bueno, la parte de la retórica. Vamos a abrir la caja de herramientas argumentativas que usó la mayoría en la Corte para sostener su postura. Es fascinante ver qué sacaron de ahí para construir su caso. La primera herramienta es el argumento a partir de principios. Pensemos en esto como la brújula del derecho. Cuando una norma no es clara, cuando hay duda, ¿qué se hace? Pues se voltea a ver los grandes principios del sistema, como el principio pro persona, para que nos marquen el norte y nos digan hacia dónde interpretar. Y el caso lo ilustra perfecto. La Corte usó el principio pro persona y dijo, entre una interpretación que restringe un derecho y una que lo amplía, siempre vamos a elegir la que más beneficia a la persona, en este caso para proteger la libertad de expresión, así de claro y así de potente. Ok, segunda herramienta, el argumento a coherencia. Este es, en esencia, el argumento del orden y la lógica. La idea es que el sistema jurídico debe ser coherente. No puede haber una ley por acá que diga blanco y otra por allá que diga negro. Todo tiene que embonar, como un gran rompecabezas sin contradicciones. Y justo así lo usaron. Dijeron, miren, esta nueva ley de Nayarit sobre deudas simplemente no encaja con las leyes federales. Es una pieza que no va aquí. Y si la pieza no embona en el rompecabezas del sistema legal, pues se tiene que quitar. Así de simple. Y la tercera herramienta de la mayoría, una que es súper poderosa, el argumento por el absurdo o ad absurdum. Este es el que se usa para decir, un momento, si seguimos esta línea de pensamiento, vamos a llegar a un lugar totalmente ilógico, irracional, inaceptable. Es como frenar en seco antes de caer en un precipicio de consecuencias absurdas. Y en el caso concreto, ¿cuál era el absurdo? Penalizar la calumnia de esa forma. La Corte dijo que la consecuencia sería terrible para la democracia. La gente tendría miedo de hablar, de criticar. Se generaría una autocensura masiva por el temor a ir a la cárcel. Y eso, en una democracia, es simplemente absurdo e inaceptable.
Bueno, ya vimos el arsenal de la mayoría, pero la cosa no acaba ahí. Ahora, cambiemos de esquina y veamos la estrategia retórica del voto disidente, que también sacó sus propias herramientas, igual de afiladas, para defender una idea totalmente opuesta. La primera que usa el ministro Pardo es el argumento psicológico. Este argumento es como tratar de ser un detective de la historia legislativa. La pregunta que busca responder es, ¿qué estaba pensando el legislador cuando escribió esto? ¿Cuál era su verdadera intención? Y la aplicación es brillante. Pardo dice, miren, cada vez que un Congreso reforma una ley, aunque solo le mueva una coma, está manifestando una nueva voluntad. No es un acto automático, es una decisión consciente de mantener o cambiar algo. Y esa nueva voluntad es en sí misma un nuevo acto legislativo que la Corte puede y debe revisar. Después saca otra herramienta, el argumento pragmático. Este es el argumento de la efectividad, el de los resultados. Aquí ya no importa tanto qué quería decir el legislador, sino cuál de las interpretaciones posibles va a funcionar mejor en la práctica, cuál va a tener las consecuencias más favorables. Y su argumento es directo. La interpretación de la mayoría, al limitar cuándo se puede revisar una ley, hace a la Corte menos efectiva como guardiana de la Constitución. En cambio, su postura, la que dice que cualquier reforma abre la puerta a la revisión, convierte a la Corte en un protector mucho más poderoso y eficaz. Es una cuestión de qué tan fuerte queremos que sea ese guardián. Ok, ya están las dos posturas sobre la mesa, con sus respectivos argumentos. Ahora, el trabajo final que estamos analizando hace algo muy valiente. Emite un juicio, se moja y nos dice cuál de los dos razonamientos le parece más sólido. La pregunta del millón entonces es esta. ¿Qué criterio usamos para decidir si la Corte puede revisar una ley? ¿Nos vamos por el camino de la mayoría que dice que el cambio debe ser sustancial? ¿O seguimos al disidente, que argumenta que cualquier cambio formal, por mínimo que sea, es suficiente? Pues bien, el análisis del trabajo concluye que la postura del voto particular es la más fuerte. ¿Por qué? Por tres razones muy concretas. 1, porque amplía la capacidad de la Corte para proteger la Constitución. 2, porque crea una regla súper clara y objetiva. Si hubo reforma, se puede revisar. Y punto. Se acaba la discusión de qué es sustancial. Y 3, importantísimo, cierra la puerta a que los legisladores hagan cambios cosméticos a las leyes solo para evitar que la Corte las revise. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es la gran lección aquí? ¿Qué nos llevamos de todo esto? Pues que este caso nos muestra una tensión que está en el corazón del derecho constitucional, la lucha constante entre el formalismo jurídico y la necesidad de proteger los derechos de manera efectiva. Este análisis nos deja clarísimo que la retórica no es un adorno, no es algo que se ve en una clase y ya. Son literalmente las armas del debate jurídico al más alto nivel. Con estas herramientas se define el poder del Estado, se defienden los derechos y se construye día a día el edificio de nuestro sistema legal. Y nos vamos con una pregunta que queda en el aire, una pregunta que este caso pone sobre la mesa y que es, fundamental. ¿Hasta qué punto podemos permitir que un tecnicismo, una formalidad, le ponga un candado a la guardiana máxima de nuestros derechos, que es la Constitución? Ahí queda para la reflexión.